Bueno, autóctono, pues aquí ha sido donde ha muerto mi padre a los 84 años. Había estado labrando estos olivos y lo había estado hasta acabando, mirad con la azar. Lo había estado acabando y iban a sembrar patatas. Pues esta es la última finca que ha labrado el autóctono. La vertedera. Bueno. Y aquí donde han estado preparados, estaban sembrando patatas. Estas son las yemas de las patatas. Y aquí tenía mi padre la azada, la collera de la burra y habían estado cerreando. ¿Sabéis lo que es cerrear? Cerrear es hacer los caños. Aquí, ¿no veis? Es que este es su sombrero, el sombrero de mi padre. Que a todos los que estemos aquí nos coja la muerte donde nosotros queramos. Ya lo he dicho yo muchas veces, que algún día nos vamos a encontrar muertos. La suerte que estaba con un hombre y el hombre fue a avisarnos, fue a avisar a la gente. Así se siembran las patatas. Mira, tienes que tener aquí sembrar, porque nos habían echado el estiércol. A ver si contamos alguna patata. El estiércol y la... Pues no las habían sembrado todavía. Estaban preparando la tierra. Ah, no, habían sembrado habas, mirad. Estas son las habas que han sembrado. Ah, porque este caño... Mi padre siempre tiene la costumbre... que los caños de arriba y los de abajo se ponían habas. Habas o maíz. Entonces aquí tiene habas sembradas. A ver, estas se ven las habas. Mirad, ¿no veis la semilla? Y aquí tienen que estar las patatas en este caño. O a ver si es que la ha sembrado todo de habas. Sí, aquí también hay habas. Vamos a dejarla, que esto fue el último que sembró mi padre. Pues y las patatas, ¿dónde las ha puesto este hombre? Pues las patatas no sé dónde las ha sembrado. Por ahí ha estado quitando la yema de las patatas. Pues no sé dónde ha sembrado las patatas. Y fue el otro día la más a buscar el estiércol, ahí está el estiércol. Y aquí tiene un corcho de las colmenas, ¿no veis? Esta gente, os lo digo yo, a esta gente son así. Ya lo he dicho muchas veces que nos lo tenemos que encontrar muerto. La suerte que estaba con un amigo suyo. Ah, mira, las patatas no las han sembrado, las tienen aquí para sembrar. Las estaban preparando. Aquí. Sembrando patatas. Y java, mueren los autóctonos. En la tierra. Cuando muera toda esta generación, la generación de mi padre, cuando se acabe esta generación, que fueron los que se dedicaron España para adelante, ¿qué será de los españoles? Os lo digo de verdad. Voy para allá, que está en el tanatorio, y yo he subido a cambiar las burras, que las burras tiene para ir, las vamos a atar. Y eso voy a hacer, cambiar los animales, porque los animales tienen que comer. Aunque haya muerto su dueño, ya sabes dónde estaba yo, estaba en 7 iglesias y estábamos todos fuera. Menos mal que ha sido así. ¿Os acordáis que vine haciendo yo un directo el otro día y vi las burras ahí para el coche y os dije, voy para allá a ver si está aquí mi padre, que se ha podido morir aquí? Este es el olivar. ¿Acordáis lo de YouTube, que vine por ahí para el coche y bajé por aquí?
y estaba la albarda ahí, las cosas, y os dije yo, a ver si va a estar aquí mi padre muerto, porque ya sabíamos que cualquier día, yo lo he dicho muchas veces, a esta gente tú no les puedes quitar esto, si le quitas esto, y ya está, y le ha dado lo que sea y se ha caído muerto. Y la suerte que estaba un vecino del pueblo con él. Esto es la rastra de la burra. La vertedera, mañana vendré, bueno, mañana lo enterramos a las 6 de la tarde. Ya vendré yo y terminaré, la sembraré yo las patatas. Porque lo que un hombre empieza hay que terminarlo. Ya sabéis que... Fíjate cómo tiene preparada aquí la tierra para las patatas el hombre. Con 84 años. La branda vertedera. Y si le quitas esto, mueren. Y mueren de depresión, por lo menos han muerto sin enterarse. Y en el campo. Ya sabéis, la vida es así. Esto es así, no se puede llorar, ni bobear, ni tontear. Por una persona joven sí, pero cuando te llega y más sabiendo que seamos todos, yo lo he dicho otros millones de veces, he dicho, cualquier día no me lo encuentro para aquí muerto. Porque si iba a trabajar por la mañana y lo tienes que dejar. Tú a personas así no les puedes prohibir que hagan lo que ellos quieran. Porque no puedes prohibirle, porque hay que dejarlos que hagan lo que quieran. Y él no estaba haciendo nada malo, estaba sembrando patatas y sembrando habas. Y labrando. Así que aquí en esta finca, que quede para el resto de los restos, quedó aquí, perdió la vida uno de los últimos autóctonos de verdad, del Gasco. Bueno, voy para allá que estamos en el tanatorio. Y gracias a todos los que me estáis felicitando, los que me estáis dando el pésame. Y que nada, casi en la vida, y muchas gracias a todos de verdad.